En este vídeo te voy a explicar un truco que te va a traer numerosos beneficios para tu salud y además podemos hacer como una especie de ambientador casero para nuestro hogar. Pero vamos ya, os aseguro que las hojas de laurel son un tipo de hoja que cuando está seca no se prende fuego tan fácil, o sea, así como así, no. No es como por ejemplo la hoja de pino, que cuando la prendemos un poquito por una esquina, pues el fuego se extiende con toda facilidad por toda la rama. Cuando intentes prender un poquito de fuego en la hoja de laurel, pues de una forma controlada, es decir, lejos de las cortinas, de los manteles, lejos del papel, pues ya que estas son las medidas de seguridad que tenemos que tener en cuenta, con las que tenemos que tener más cuidado, ¿no? Con el fuego. Y por supuesto que no lo realicen los niños, pero simplemente al prenderle un poquito de fuego, lo que te iba a decir, que a la hoja y quemarla, no se va a prender fuego la hoja entera, sino que se va a hacer como ascuas. Y por supuesto que no la realicen los niños, ya os digo, Bueno, más que nada porque les gusta repetir lo que hacemos los mayores. Por lo tanto, esta hoja que se hace como ascuas va a durar mucho y nos hará el efecto de una especie de incienso. Bueno, muy buenas, estás en el canal de Flores y Mariposas y hoy vamos a saber por qué es bueno que quememos las hojas de laurel dentro de nuestra casa. Si todavía no te has suscrito, ¿a qué estás esperando? Para el vídeo y suscríbete. Además, quiero pedirte que me dejes un me gusta. Para ti es un gesto totalmente gratis y nos ayuda mucho al canal. Gracias. Bueno, como ya os comenté en el vídeo sobre el laurel y sus beneficios, yo llevo cultivando laurel desde hace muchos años. Fijaros en las imágenes, ese es el que tengo en este momento en el jardín. Bueno, tenéis la opción de utilizar las hojas secas de vuestro laurel, como veis en el vídeo que yo estoy haciendo, o sea, las voy recogiendo, o puedes comprar hojas secas. Si vas a utilizar hojas frescas, las de tu laurel, pues bueno, simplemente las vamos a dejar al sol o incluso si estás en invierno las puedes colocar encima del radiador. La idea es que estén bien secas. Al colocarlas encima del radiador puede quedar algo retorcido, lo cual puede solucionarlo poniendo encima algo que tenga un poquito de peso, O sea, las hojas pueden retorcerse un poquito. Bueno, si puedes déjalas que se sequen al sol, mejor que mejor, es mucho mejor. Y en este caso, en esta ocasión, las que estoy recogiendo pues están lo suficientemente secas para poder proceder a quemarlas sin tener que hacer nada más. Ya las veis. En el caso de que las vayáis a comprar ya secas, os evitaréis este paso de secarlas en casa. Bueno, estoy segura de que has usado el laurel en las comidas, de que has usado el laurel pues a veces para hacerte una infusión quizá, pero decirte que no solo es beneficioso en la hora de consumirlo en comidas o en infusiones, sino que también el humo que desprende se dice que también contiene fitoquímicos que van en este humo y que ayudan a tu salud. Por eso te recomiendo que quemes las hojas y que lo hagas con precaución. Puedes hacerlo, por ejemplo, sobre un plato y como ya habíamos hablado antes, lejos de las cortinas, manteles, etc. Simplemente pues lo vamos a ir quemando así muy poco a poco. ¿En qué consisten los beneficios que nos va a traer? Bueno, pues por un lado mejora y ayuda a la capacidad de nuestro cerebro, ya que gracias a que cuando se empieza a quemar la hoja de laurel, pues libera un aceite esencial que contiene muchísimas propiedades de estos ácidos grasos y orgánicos. Por ejemplo, deciros que yo he probado cuando tenía dolor de cabeza o migrañas, ¿no? Pues en este momento es muy bueno para probarlo. En estos casos ayuda mucho a aliviar el dolor. Simplemente tenéis que quemar una hoja de laurel y respirar ese ambiente que deja en casa. Es que te da como tranquilidad y sosiego y no es que te diga que te quite el dolor de cabeza, no, pero te lo calma. ¿Y por qué? Porque ayuda mucho a relajar y rebajar ese dolor de cabeza. Además, si sufres de alergias o de resfriado, pues también es bueno respirarlo, ya que ayuda muchísimo. Por ejemplo, a nuestro sistema respiratorio. Es que es un olor, pues bueno, ya lo veréis. Hacerlo en casa y ya me diréis. Incluso también se dice que relaja los músculos, pues si estás un poquito tenso, tensa, o también si tienes mucha ansiedad. Pues también se dice que quemar una hoja de laurel reduce ese nivel de ansiedad, ya que te relaja.
Hay quien dice que evita el insomnio y ya por último se dice que elimina las bacterias malas que normalmente están en el ambiente o apoyadas en las paredes de nuestra casa. Así que ya ves, todos estos beneficios los vamos a tener simplemente quemando una hoja de laurel y dejando que el humo se vaya por todos los rincones de nuestra casa. ¡Ojo! Siempre en pequeñas cantidades, no te pases. Muchas gracias por quedarte hasta el final del vídeo, espero que sigas mis consejos. Si te ha gustado este vídeo, por favor déjame un like y comparte con amigos que seguro te lo van a agradecer. Hasta el próximo vídeo, un saludo.